Buenos días, compañeras y profesores. En esta exposición les vamos a tratar el tema de la experiencia del reciente retorno del neoliberalismo en Argentina con el gobierno de Mauricio Macri en el periodo de 2015 a 2019. Se los vamos a exponer Valentina Gómez Rosmina y María del Rosario Díaz. Nuestra pregunta de investigación es de qué manera los problemas macroeconómicos heredados del gobierno de Mauricio Macri incidieron en la aplicación de sus políticas neoliberales. Nuestra metodología fue hacer un análisis de los antecedentes en los gobiernos de los Kirchner para después así sacar nuestras conclusiones al respecto de las consecuencias que esto tuvo, para después ver cómo esto tuvo incidencia en el gobierno de Macri y en las políticas neoliberales que se aplicaron en la economía de este gobierno. Después analizamos las consecuencias y los resultados que tuvo estas políticas y sacamos conclusiones al respecto de esto para responder la pregunta. Para empezar, vamos a hablar sobre los antecedentes. Entonces, antes de la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, Argentina estuvo gobernada durante 2 años por gobiernos kirchneristas, pues según el autor Weiner, se dividió en dos etapas. La primera etapa es la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner en 2003 hasta el primer año del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2007. La segunda etapa va desde el segundo año del gobierno de Cristina Fernández en 2008 hasta la finalización de su segundo mandato en 2015. Bueno, para empezar, la primera fase se caracterizó por con la llegada del gobierno de Néstor Kirchner a la presidencia, se empezaron a implementar algunas medidas que favorecieron los términos de intercambio y a la vez hay una contracción de las importaciones. Esto a raíz pues de la caída de la relación cambiaria fija entre el dólar y la moneda argentina que fue aplicada en los gobiernos anteriores. Pues también se dio un incremento cuantitativo de las exportaciones y esto permitió la acumulación de reservas y a su vez se pudo cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional anticipadamente. La segunda fase se caracterizó por grandes dificultades, tanto externas como internas. Las externas se basaron en los efectos que trajo la crisis financiera del 2008 y las internas se basaron en disputas entre sectores económicos como el agropecuario y el gobierno de Cristina Fernández. Otra característica de la primera fase es que el superávit de la balanza comercial durante este periodo se mantuvo entre 11.300 y 12.600 millones de dólares anuales entre el 2004 y el 2008, esto según el autor Salvia. Asimismo, pues todas las medidas implementadas en esta fase generaron altas expectativas en cuanto a los próximos años y el desempeño de la economía argentina. Durante este periodo, el PIB creció a una tasa acumulativa de 8.4% y el salario real promedio subió un 17%. Pues para concluir en esta primera fase, los más beneficiados fueron los exportadores, así como el capital productivo y comercial dirigido al mercado interno. En la segunda fase, pues también se dio una inflación de demanda y una fuga de capitales. En la fuga de capitales, pues esto generaba una depreciación de la moneda, por lo que el gobierno tuvo que sacrificar las reservas internacionales del país, imponer restricciones a las importaciones y establecer límites para la adquisición de divisas para atesoramiento. Ante el descenso tan rápido pues, de las reservas del país, el gobierno impulsó otras medidas como la devaluación de la moneda, el aumento de las tasas de interés y una menor emisión monetaria. Durante el gobierno de Cristina Fernández, la inflación de demanda conllevó a un agravamiento de la crisis. Esto se debió a la creciente o a la expansión económica que se había dado desde el gobierno de Néstor Kirchner, junto con políticas fiscales y monetarias procíclicas que ahondaron en la crisis, ya que pues se gastaba o tenía más gasto público que los impuestos que ingresaban. Esto generó obviamente un exceso de demanda agregada y por ende un aumento de los precios, esto según Trombetta. Otro factor importante en esta segunda fase es que muchos sectores de la economía entraron en cuellos de botella. Este término hace referencia a que la actividad productiva de las empresas de ese país estuvieron estancadas por diferentes factores como la falta de capacitación del personal y también falta de maquinaria apta para la producción. Esto pues conllevó a que tuviera que hacerse un ajuste de precios
Es decir, que la expansión económica se siguió dando a expensas del aumento de la inflación en Argentina, esto según el autor ya mencionado Trombetta. Bueno, una conclusión al respecto de estas consecuencias, pues es que en la primera fase se dio una reducción de los índices de desigualdad y pobreza gracias a la creación de empleo, que fue una de las principales políticas sociales del kirchnerismo, de acuerdo a Alonso y Di Costa. Durante la segunda fase, estos índices estuvieron sostenidos por la transferencia directa del gobierno de recursos a través de programas, lo que no generaba una solución al estancamiento del mercado laboral, pero sí aumentaba el gasto público, lo que llevó al incremento del déficit fiscal, de acuerdo a Biden. En los tres gobiernos de los Kirchner no se resolvieron los desequilibrios estructurales de la economía argentina, por lo que las medidas que se tomaron no fueron suficientes para que se diera un aumento de la inflación en el país sudamericano y se llegara al default. Bueno, ya para hablar sobre el gobierno Macri, vamos a hablar sobre las políticas aplicadas pues, durante su mandato. Para empezar, vamos a hablar sobre la renovación de la política exterior. En primer lugar, se hizo un arreglo de los holdouts, en donde el gobierno decide pagarle 9.300 millones de dólares a los fondos buitre, esto para salir del default en el que, pues, en el que el país se encontraba, y esto ya digamos que no le bloqueaba el paso a acceder a fuentes de financiamiento americanas, según Bushery. Por otra parte, se da la apertura económica, en donde se da una normalización del tipo de compra y venta de divisas, y también se da una flexibilización de las importaciones, unas políticas opuestas a lo que se había tomado o se había aplicado en el gobierno de Cristina. Por otra parte, su prioridad era acercarse a la administración de Trump, por lo que se vetaron algunos acuerdos firmados con China y Rusia. Y respecto a sus relaciones con los países de Latinoamérica, se aplicó una política de círculos concéntricos, apoyando a Mercosur y logrando el estatus de observador en la Alianza del Pacífico. Bueno, respecto a las medidas para controlar la crisis, se aplicaron dos políticas. Una de estas fue controlar la inflación y la otra, pues, una promesa de aumentar la inversión en el país. Respecto a controlar la inflación, pues se tuvo como metas, se aplicaron metas de inflación y una política de control de agregados monetarios. Pues para controlar la inflación se aumentó la tasa de interés de referencia a un valor del 60%. Sin embargo, esto falló, pues porque el promedio mensual fue de 40% y al final un acumulado de 300%, de acuerdo a la Cámara Argentina de Comercio y Servicio. Eh, el gobierno pues prometió que la inversión en el país iba a aumentar debido a que se iba a fomentar gracias a la nueva apertura económica del país, de acuerdo al plan del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la inversión extranjera directa a Argentina fue de 9.770 millones. Esto representó menos del 10% de los ingresos por endeudamiento al país, de acuerdo con cifras del Banco Central de la República Argentina, del ingreso total de dólares. En cuanto a las reformas económicas que se tomaron, se aplicaron dos, el gradualismo y consenso y la eliminación de retenciones en exportación. Eh, bueno, respecto al gradualismo y consenso, se aplicó el ajuste previsional, la flexibilización del trabajo, la reforma impuesta y la ley de jubilaciones y las pensiones, de acuerdo a Weiner. El gradualismo aplicaba continuas reformas con la oposición y los actores sociales disminuyendo los subsidios a los servicios públicos. Las medidas de este reformismo gradual con las que se pretendía aliviar el plan, pues fueron estas, y el consenso era un acuerdo entre Macri y los gobiernos y los gobernadores eh, para hacer algunas reformas laborales, previsionales e impositivas con las que pretendía, entre otras cosas, reorientar el 20% del impuesto de las ganancias que estaban destinadas a financiar la seguridad social para destinar estos fondos a las provincias. También estaba pues que las provincias se comprometieron a destinar de los juicios iniciados contra el Estado Nacional por los fondos endeudados. Sin embargo, cuando estos dos proyectos
pues fueron aprobados en el Congreso. Hubo fuertes movilizaciones frente al Congreso Nacional, bastante violentos en diciembre de 2017, y a partir de esto, pues el movimiento de Macri Cambiemos tuvo una fuerte golpe en el Congreso político y perdió bastante legitimidad y le tocó cambiar su lenguaje político a uno más moderado y menos reformista a partir de este momento. Respecto a la eliminación de retenciones en exportación, en 14 de diciembre de 2015, el gobierno anunció una eliminación de derechos de exportaciones a productos agropecuarios como el trigo, maíz, sorgo y carne, y una reducción en la retención, en la retención de soja al 30%, que representó un costo fiscal de 23.604 millones de pesos, que sigue una disminución en la alícuota de retención, según Rosanovich. Esto representó, esto de la rebaja de retenciones más la devaluación que estaba pasando en Argentina dio como resultado un aumento de precios en productos de primera necesidad que, de acuerdo a consultoras internacionales como Ernst Young Global Limitada, hizo que entrara en 2018 Argentina un pico inflacionario. Con respecto a la relación de Argentina del Fondo Monetario Internacional, en los gobiernos kirchneristas fue una relación alejada y poco cercana debido a que estos veían a la organización pues poco aliada de Argentina. Entonces digamos que cuando cancelaron la deuda se limitaron a tener relaciones con esta organización internacional. Pero cuando Macri asumió la presidencia, la deuda pública era de 240.665 millones de dólares, por lo que inicialmente se devalúa la moneda y por ende se incrementa la inflación, por lo que Argentina debe pedir auxilio. Después de la crisis en 2019 se pacta un nuevo programa económico a 3 años por 50.000 millones de dólares. Con respecto a los resultados, se mantiene estable la cifra de desempleo, la más alta es de 10,6%. Asimismo, las exportaciones aumentan un 4%, una gran crítica que se le hacía al gobierno de Cristina. Y por último, con respecto a los programas sociales, las asignaciones familiares se extendieron y se incluyeron a los hijos de monotributarios, es decir, a personas o trabajadores independientes que recibían un límite de ingreso propuesto en el decreto de necesidad de urgencia del gobierno nacional. Respecto a las consecuencias del gobierno de Macri, pues realmente superan a los resultados positivos pues, de su mandato, y es que pues el PIB representó una caída del 1,3%, la inflación tuvo una elevación del un 163%, el dólar se disparó 290%. La inversión, de hecho, no aumentó, y esto es una cifra que preocupa mucho al INDEC, pues para una población como Argentina, que tiene tanta población que depende de empresas de mediano y pequeño tamaño, e incluso pues empresas bastante grandes, eh, pues esto representa un impacto socioeconómico bastante grande, y pues representa que cae y un 11,2%, y por lo tanto la pobreza alcanza el 36,6% y representa un crecimiento sostenido en el proceso de la presidencia de Argentina. Por lo tanto, podemos hacer un balance social de las consecuencias de la presidencia de Mauricio Macri, y es que la crisis no está acotada a una zona del país o a un sector o a una industria, sino que es una crisis generalizada. Por último, vamos a hablar sobre las conclusiones. La primera es que los problemas estructurales de Argentina han persistido desde la crisis que se dieron a finales de los 90, a pesar de que los gobiernos de turno pues implementaron políticas que ayudaron a solventar la crisis por un periodo de tiempo. Estos gobiernos, sin importar su ideología, no han podido resolver los problemas de fondo que aquejan a este país sudamericano.
Respecto a las conclusiones de gradualismo y consenso, pues estas estaban planteadas para un país que estaba empezando desde cero, no para un país como Argentina, que cargaba una amplia deuda y una fuerte crisis social, que no podía pasar por un proceso de continuas reformas eh, por años a costa de los sectores marginalizados. Por otra parte, los problemas heredados al gobierno de Mauricio Macri, como los escándalos de corrupción, la alta inflación y un default no declarado en Argentina, llevaron a que las políticas prometidas en su campaña fueran muy poco vistas en la realidad de su periodo presidencial. Por último, una conclusión respecto a las políticas eh, que se aplicaron fue que no fueron totalmente planteadas como una agenda económica neoliberal, si tomamos como referencia el consenso de Washington, pues se mezclaron políticas liberales, neoliberales y proteccionistas al final del periodo, incluso algunas que eran en pro del rescate de programas sociales para los sectores de la población menos favorecidos. Y por último, acá está nuestra bibliografía y muchas gracias por su atención. Gracias.